Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en nuestra transmisión en este canal de YouTube LM Cuernavaca. Gracias por acompañarnos. Vamos a encomendarnos al Señor rezando nuestro ángelus. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y consiguió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Vamos a continuar y nos vamos a meter de lleno en la Constitución Dogmática de Verbum. Ahora les había comentado que les iba a presentar algunos libros y demás. Lo vamos a dejar ese para la última transmisión, para poderles compartir, digamos, lo que hay y lo que ustedes pueden adquirir en algún momento, ¿verdad? Sobre todo cuando se habla de la Sagrada Escritura. Pero vamos a este tema de la Constitución Dogmática Dei Verbum, que me parece fundamental, sobre todo para que esto nos ayude a ver cómo el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Ve precisamente lo que es, digamos, esta Constitución Dogmática de Verbum es la base actual del estudio bíblico. Todo lo que dijimos ya anteriormente han sido estudiados por diferentes teólogos, biblistas, exégetas, personas doctas en todo eso a lo largo de los años, pero nunca se han sentado hasta el Concilio de Trento para hablar del canon de la Biblia, no. Pero después, hasta el Vaticano II, se sentaron precisamente para darle toda una estructura a la palabra de Dios. Y lo vamos a ver, ¿verdad? Les voy a contar un poquito cómo estuvieron las cosas, ¿no? Bien, la Constitución Dogmática Dei Verbum, que en su abreviatura es una D y una V mayúscula, sobre la divina revelación. Eso significa Dei Verbum, divina revelación. Y es útil precisamente para que a partir de ahora todos los estudios que se hacen es necesario volver al Concilio Vaticano II. Bien, hay unos primeros esquemas que previo a eso, para que se apruebe una constitución, es un estudio bastante amplio. La aprobación de esta constitución marcó un momento significativo en la historia del Concilio Vaticano II. De hecho, me parece que es la segunda constitución hecha, así como está catalogada. Con la Dei Verbum se llega al término de un recorrido difícil en torno a un tema fundamental de nuestra fe. Se había comenzado con un rechazo del esquema primitivo. Hay un esquema primitivo que se llamaba De Fontibus Revelationis. Se había pasado por diversas redacciones hasta llegar al texto definitivo que está siendo aprobado. Fíjense que para hacer un concilio tiene que haber una preparación y todas esas preparaciones se hacen en conjunto con los dicasterios.
Por ejemplo, si el Papa León XIV dijera, en su pensamiento tuviera, vamos a hacer un concilio Vaticano III, vamos a ver qué ha sucedido y dar pautas para una nueva etapa en la iglesia, ¿no? Supongamos. Entonces, ¿qué hacen? El Papa convoca a sus dicasterios y comienza a decirle, a ver, ustedes, el dicasterio para el trabajo, hagan todo un estudio, qué se ha hecho, qué no se ha hecho. Ustedes que son de la Biblia, qué se ha hecho, ¿verdad? Ustedes que son de la familia, qué se ha hecho. Entonces, él puede convocar a un concilio para checar algunos datos, detalles, circunstancias que ha pasado en la iglesia a lo largo de estos años, desde el Concilio Vaticano II hasta el Concilio Vaticano III, suponiendo que así estuviera pensando el Papa León XIV, ¿verdad? Bien, entonces para la convocación se hace unas preliminares, precisamente el texto primitivo que dice aquí, Dei Verbum de Fontibus Revelationis, es un trabajo que hicieron previo al Concilio Vaticano II, para poder comenzar a trabajar en la aprobación o desaprobación o corrección de este esquema que se llama de Fontibus Revelationis y va a cambiar de nombre. Va a pasar de ser así a Dei Verbum, ya con sus correcciones, con sus agregados, con lo que le quitaron, y es toda una historia. De hecho, les comparto también que un sacerdote que nos dio clases, a él lo mandaron a estudiar historia y se abocó a estudiar la historia del Concilio Vaticano II, y hay como, no sé, unos 15 tomos, pero tomos grandes de libros de la historia del Concilio Vaticano II y habla de todo lo que pasó ahí. Y seguramente ahí, en todos esos tomos que del Concilio Vaticano II, viene la participación de Fram Duff. ¿Por qué? Porque ahí están anotados todos los momentos muy, muy puntuales que nosotros no vemos ya, porque en el Concilio Vaticano II, cuando sale ya el documento o los documentos, sale el documento, pero sin datos. O sea, ¿qué datos me refiero? Me refiero a que el día 25 de junio se presentó por iniciativa de este grupo de teólogos la propuesta sobre la asunción de la Virgen María y nos dicen esto. Y por otro lado, otro grupo, este grupo quiere proponer también que se agregue al dogma de la Asunción de María estos datos, ¿no? Entonces, es un trabajo intenso, no es solamente llegar y convocar a un concilio y a ver qué se nos ocurre, ¿no? No, previo hay ya un trabajo que se ha estado realizando, ¿verdad? Bien, entonces así es la historia del Concilio Vaticano II y seguramente ahí aparecen cosas como fulano de tal, teólogo de Bélgica, habló sobre la liturgia y comentó acerca de esto. Todos esos detalles que no están en el concilio, porque el Concilio Vaticano II, los documentos, ya son los documentos finales. Y aquí están, ¿verdad? Ahora, eh, dentro de todo eso hubo cosas que se desecharon, cosas que se quedaron, cosas que quedaron guardadas en los archivos, ¿verdad? Precisamente esos tomos hablan de toda esa historia. Bien, ahora, la historia del documento sobre la divina revelación marcaba hasta cierto punto la historia del concilio. Si dicho esquema se había empezado a discutir en la primera etapa del concilio, a un mes de haber comenzado la reunión sinodal, el 14 de noviembre de 1962, y llegaba a su aprobación definitiva a escasos 20 días de concluir el Concilio Vaticano II, el 18 de noviembre de 1965. La lentitud de su discusión y el recorrido que había experimentado ese documento marcaba la historia del concilio en su globalidad. Vamos a ver pues brevemente em, los esquemas. Fíjense, todo esto eh, hubo documentos, así rápidamente les comento, hubo documentos del Concilio Vaticano II que quedaron aprobados en tan solo unos días.
otros tardaron bastante, y uno de esos fue precisamente la Dei Verbum. Vamos al primer esquema. La Comisión Teológica había preparado 2 esquemas. De Fontibus Revelationis, ya ven, había preparado ya 2 esquemas, y el otro se llamaba De Deposito Fidei Custodiendo, concluida la discusión en torno al esquema de liturgia. ¿Por qué? Porque también hay un documento sobre la Sagrada Liturgia, ¿verdad? Ese se llama, déjenme decirles, Sacrosanctum Concilium, ¿verdad? Que es sobre la Sagrada Liturgia. La Constitución sobre la Sagrada Liturgia, ¿verdad? Ese es otro documento también, ¿verdad? Y a la par estaba también el de Fontibus Revelaciones. Entonces, tienen que ir a la par de alguna manera, puesto que la liturgia y la palabra de Dios van en conjunto. Bien, concluida la discusión en torno al esquema de la liturgia, el 14 de noviembre de 1962 se inició el análisis del primero de estos dos documentos. Desde el principio se comenzó a percibir un rechazo absoluto del esquema, aún como materia de estudio. Eh, Ya desde el principio dice que el primer esquema lo rechazaron, sin ni siquiera todavía estudiarlo completamente, ¿sí? Un buen número de obispos señalaba que el esquema era conservador, apologético y que no tenía en cuenta los avances exegéticos. Fíjense lo que tiene que ver los obispos que están en los dicasterios y los obispos convocados y todos los laicos que son convocados, tienen que darle el visto bueno a todo eso, ¿verdad? Entonces, primero se dan cuenta de que es muy conservador, muy apologético y que no concordaba con los avances exegéticos. Ahora, ni las líneas directrices de los últimos documentos de la Santa Sede. La Santa Sede siempre va a ir proponiendo el camino, eh, digamos, actualizado de todos los dicasterios que hay en la iglesia. El dicasterio son las funciones de los obispos o cardenales en el Vaticano, ¿verdad? Hay un cardenal que se dedica solo a la familia y de ahí viene todo hacia las parroquias. Está otro obispo encargado de la liturgia, otro cardenal, perdón, encargado de la liturgia, y de ahí viene hasta nuestras parroquias. Así sucesivamente. Los dicasterios son como las secretarías en un gobierno. ¿Verdad? Un gobierno, está la gobernadora, y la gobernadora tiene su Secretaría de Educación, Secretaría de Trabajo, secretarías, todo ese tipo de secretarías son las funciones de los dicasterios en el Vaticano, ¿no? Bien, no consideraban correcto que se propusieran como verdades de toda la iglesia las que eran simple opiniones de una escuela teológica. Por ejemplo, la presentación de la escritura y tradición como dos fuentes de revelación, la explicación de la inspiración, el modo como se aborda el tema de la inerrancia, etcétera. Para todos esos temas de la inerrancia, de la tradición, de la inspiración, de la revelación, ya lo comenté un poquito en las clases pasadas, pero profundiza más el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Entonces están en esos detalles. Y las primeras intervenciones de los padres conciliares fueron muy claras en el rechazo del documento que se empezaba a discutir. Y ante la tendencia de que se iba manifestando en muchos de no aceptar el esquema como base de estudio, el 20 de noviembre se somete a votación la siguiente pregunta: todos los documentos al final terminan siempre con una serie de preguntas en las que al votar eh, dan autoridad y ahora sí que se plasma ya, digamos, el documento, ¿no? Se acepta el documento. Dice, si se debe interrumpirse la discusión de la construcción dogmática de Fontibus Revelationis, la pregunta era si se puede interrumpir, ¿verdad? Esa discusión que tienen sobre el documento de Fontibus Revelationis, que es el primer esquema. Entonces, la formulación de la cuestión no fue del todo feliz y se prestó a confusiones. Las respuestas fueron 1368 con el placet, que sí, que equivalían al rechazo del documento como base de discusión. En cambio, había 822 en non placet, no, no
no autorizado, que significaba la aceptación del esquema como punto de partida para el debate. Entonces la mayoría estaba por el Plachet, que sí era aceptado, perdón, que sí era rechazado. Las dos cosas, el Plachet era para rechazar el documento y el non Plachet era para no rechazarlo. Entonces hubo 1368 votantes que dijeron sí, se rechaza el documento. Bien, esto que en este caso equivalía al rechazo del documento, pero no alcanzaba los 2/3 exigidos por las normas conciliares, que eran de 1473 votos, llegando tan solo al 62%. Y por reglamento el esquema tendría que seguirse discutiendo. ¿Ven? Entonces, como no alcanzó los votos suficientes, porque ya le querían dar término al documento, ya que se quedara, digamos, así como está, siguieron discutiendo el tema, puesto que no alcanzaron los 2/3 que eran necesarios, eran 1473 votos y solo alcanzaron 1368 votos. Muy bien. Sin embargo, al día siguiente se leía una comunicación en la que, por sabia intervención del Papa San Juan XXIII, él mismo decidía interrumpir el debate y mandar el esquema a una reelaboración confiada a una comisión mixta. Fíjense, el Papa, el Papa Juan XXIII, que era un Papa muy sencillo y que no daban mucho tiempo de vida porque era un Papa anciano, hizo todo esto por obra del Espíritu Santo. O sea, el convocar un concilio, ¿verdad? El darle avance, el abrir las puertas de la iglesia a la primavera del mundo, es algo maravilloso, ¿no? Entonces, el Papa dice, bueno, quieren, ya no sigan discutiendo, vamos a reelaborar el documento. Y entonces el Papa elige una comisión mixta que se llama la Comisión Teológica Mixta de tinte conservador y el secretario para la Unión de los Cristianos en línea progresiva. Entonces, dentro de la iglesia hay dos líneas, los conservadores y los progresistas. Entonces, esta comisión mixta está precisamente un grupo de conservadores y un grupo de progresistas. Y entonces ahí estaban los cardenales Ottaviani y Bea, que eran sus respectivos presidentes, ¿verdad? De hecho, el cardenal Ottaviani fue uno de los candidatos cuando se hizo el cónclave para elegir al sucesor eh, no el sucesor del Papa, a ver, del Papa Juan, perdón, el sucesor, vamos a ver, Juan 23, el Papa Juan 23 es el Papa 261 y a él le tocó presidir, ¿verdad? 1958-1963 y fue el sucesor del Papa 260 Pío XII, 1939 a 1958. Y quien continúa con el Concilio Vaticano II va a ser el Papa Pablo VI, 1963-1978, cuando se concluye toda la obra del concilio. Bueno, se concluye antes, pero digamos el Papa Pablo VI es quien pone fin ya al concilio. Bien, entonces Octaviani, les comentaba, Octaviani fue uno de los candidatos para ser elegido papa y en su lugar, entre las votaciones, eligen a Juan XXIII, era como sucesor de Pío XII, y Octaviani se quedó a unos votos, es lo que cuenta también la historia del Vaticano. Bien, entonces el Papa dice, bueno, vamos a hacer una comisión nueva, vamos a reelaborar el documento. ¿Verdad? Y entonces comienza del segundo al cuarto esquema. El segundo esquema, fechado del 22 de abril de 1963, fue enviado a los padres conciliares en mayo de 1963. Entre la primera y segunda etapa del concilio
Su título era De Divina Revelazione, ¿verdad? Fíjense, ya, ya se le cambió el nombre, ya no se llamaba, ya no se llamaba de Fontibus Revelationes, sino que ahora se llama de Divina Revelazione, y señalaba ya otra perspectiva, aun cuando se percibían algunos puntos como fruto de compromisos entre las dos comisiones de visiones tan distintas. Obviamente, ¿verdad? Los progresistas pusieron su propia idea y los conservadores la suya. Entonces todavía no llegaba a una conjunción. No se llegó a discutir en el aula, solo se recibieron un buen número de observaciones por escrito provenientes de unos 300 padres conciliares, unos escribiendo a nombre de propio y otros como parte de un grupo. Y hasta ahí termina el segundo. Se pasa al tercer esquema, ya esto bajo el pontificado del Papa Paulo VI, y en base a las sugerencias y enmiendas propuestas, se pudo elaborar un tercer esquema que se mandó a todos los miembros del concilio el 3 de julio de 1964, antes de la tercera etapa. Precisamente en esta tercera etapa fue discutido durante 5 congregaciones generales, 91 al 95, los números, las congregaciones 91 a 95, del 30 de septiembre al 6 de octubre de 1964. ¿Verdad? Entonces, en el segundo esquema no hay discusión, solamente hay observaciones por escrito. En el tercer esquema sí hay discusiones y tardaron un tiempo, por lo menos hubo 91, 92, 93, 95 congregaciones generales, 5 congregaciones generales para poder continuar. Y viene el cuarto esquema, tomando en cuenta las diversas anotaciones y observaciones de los padres conciliares, se elaboró el cuarto esquema que fue distribuido en esa misma etapa, el 20 de noviembre de 1964. Las votaciones se realizaron hasta la cuarta y la última etapa del concilio, en concreto del 20 al 22 de septiembre de 1965. Fueron 20 votaciones. Ahora, las principales enmiendas propuestas en esas votaciones se refirieron a 3 temas básicos: relaciones entre tradición y escritura. 2, la verdad, antes llamada inerrancia de la Sagrada Escritura. Hoy se sigue usando la palabra inerrancia, ¿verdad? Con respecto a la verdad. De hecho, dentro de los cursos hay un tema que se llama la inerrancia y la verdad, o la verdad como un tema aparte, y después la inerrancia, ¿verdad? Ahora, y 3, el valor histórico de los evangelios, que ya vimos un poquito en las clases pasadas, en las transmisiones pasadas, cuando nos hablaba de la veracidad de los evangelios. ¿Sí? Bien, ahora el Papa Paulo VI intervino personalmente para cambios de última hora, sobre todo en lo referente al tema de la verdad. En base a todo esto se hicieron los cambios para lo que sería el quinto esquema, el texto definitivo en la 155ª congregación el 29 de octubre de 1965. Se tuvo la última votación sobre lo que sería ya el texto definitivo de las enmiendas propuestas por la comisión. 5 esquemas hubo. Y entonces viene el texto definitivo. Se promulga el texto definitivo a votación solemne el 18 de noviembre de 1965 en la octava sesión pública del concilio. De los 2.350 votantes, hubo 2.344 que dieron el placet y solo 6 el non placet. El Papa Paulo VI inmediatamente promulgó la Constitución Dei Verbum, ¿verdad? Porque se llamaba de Divina Revelación y pasó a ser Dei Verbum. Así concluía el largo y fatigoso camino de la Constitución sobre la divina revelación. La importancia y trascendencia de la Dei Verbum puede verse ya desde un fenómeno externo. Es el único documento que recorre todas las etapas del concilio, desde el 14 de noviembre de 1962, fecha en que empezó su discusión, hasta el 18 de noviembre de 1965, que es promulgada. Digamos que lo más tardado fue
este documento y pasó por todos los documentos que ya se estaban aprobando y y, em, promulgando, ¿verdad? Esto también es muy interesante porque los padres conciliares no es que todos vieran los temas, ¿no? O sea, eran por sección, ¿verdad? Los biblistas por un lado, los liturgistas por otro, y así sucesivamente, ¿verdad? Imagínense si todos hablaran de un solo tema, interminable sería, yo creo, si tardó todo el concilio y pasó por todas las etapas de las demás constituciones y declaraciones que tiene el Concilio Vaticano II, pues nunca se iba a poder terminar, ¿verdad? Ahora, es además el documento que marca el viraje doctrinal y pastoral del concilio. De unos esquemas conservadores y apologéticos se lleva a una constitución abierta y ecuménica. Fíjense cómo cambia también de haber comenzado el documento en su primera etapa como muy conservador, muy apologética. Ahora el concilio lo abre, es abierto y ecuménico, puesto que participaron de todo tipo de comunidades también eclesiales. Por eso es el Concilio Vaticano II, es un concilio ecuménico. Es un documento positivo que abre caminos, deja a un lado las cuestiones discutibles y proporciona nueva esperanza y renovado espíritu para el diálogo ecuménico, ¿verdad? Vamos a un breve recorrido por el proemio, nos hará ver líneas fundamentales. Pero vamos a ver nada más algunas líneas y si nos permite la siguiente transmisión, eh, comentar algunos datos ya del documento. eh, Vamos a ver algunos detalles dentro del documento. Ahorita no solamente es muy general, muy breve. Bien, el proemio, línea programática. Entonces, tiene como punto la palabra de Dios, la escucha con devoción y la proclama con valentía el Santo Concilio. Ahora, sus palabras iniciales y su primera frase son ya programáticas, lo que está iniciando el concilio, la Dei Verbum. La palabra de Dios la escucha con devoción y la proclama con valentía el Santo Concilio. El Dios viviente ha salido de su silencio, nos ha hablado y al hablarnos se nos ha entregado. Su palabra es luz, vida y amor. Por eso exige fidelidad para escucharla con devoción y para proclamarla con valentía. Esa quiere ser la actitud fundamental de los padres conciliares y por lo mismo del magisterio, ¿verdad? Entonces aquí se unen dos cosas muy importantes. Lo que los padres conciliares estuvieron trabajando, estudiando, discutiendo, observando, y el magisterio del Papa, ¿verdad? Porque para hacer una declaración de un documento, pues es importantísimo tener las dos firmas, ¿no? La de los padres conciliares y el del magisterio. Ahora, la cita de Juan, el evangelista. Obedeciendo aquellas palabras de Juan, les anunciamos la vida eterna, que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído se los anunciamos, para que también ustedes vivan en esta unión nuestra que nos une con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 2 al 3. Obviamente, si es un documento conciliar sobre la palabra de Dios, pues su base es la palabra de Dios. ¿Verdad? No puede ser una cosa que sea desproporcionada a la palabra de Dios. Entonces, tiene fundamento bíblico. La cita de San Juan nos ofrece ya lo esencial de la Constitución, en especial lo que se refiere a la naturaleza y transmisión de la revelación. Entonces, tres puntitos. Primero, Dios se nos ha revelado en su Hijo Jesucristo. Les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se los manifestó. El Verbo hecho carne es la epifanía del Padre, la vida eterna que viene a comunicarnos la misma vida divina. Y de esta forma, revelación y salvación se identifican. Además, la revelación se presenta ya desde el principio en su dimensión personalista, salvífica, cristocéntrica y trinitaria.
aunque aquí no se aluda de forma explícita al Espíritu Santo, entre paréntesis, ¿verdad? Porque es un detalle de todo el conjunto de la Dei Verbum, un detalle que encontraron después, ¿verdad? Después del análisis de la Constitución, ya después de haber sido aprobado y demás, y porque ya había que darle un cierre al concilio, eh, no se había tomado en cuenta tanto el Espíritu Santo, ¿no? Pero el concilio es toda una obra del Espíritu Santo en su conjunto, ¿sí? Pero aquí ya vemos cuestiones que antes no se veían. Antes del Concilio Vaticano II, todavía hacia atrás, no había esa meterse de lleno a estos temas, ¿no? Sí se hablaba de cristología o de la salvación o de la Trinidad, pero no así en un conjunto como este, que es muy valioso. Ese es el primer punto. Segundo, el apóstol está llamado a ser testigo, a transmitir esa revelación. O sea, el apóstol está hablando de todos, ¿no? Tal como lo hicieron los apóstoles, ser testigos y transmitir esa revelación. Lo que hemos visto y oído, dice, se los anunciamos. Existe la urgencia de comunicar y transmitir a los demás lo que se ha experimentado. Lo que antes, digamos, hubo una etapa, ya se los comenté también en una de las transmisiones pasadas, que hubo un periodo en la iglesia en el que se prohibió el uso de la Biblia. Solo lo usaban la iglesia, digamos, los que estudiaban la Sagrada Escritura, ¿verdad? Pero el Concilio Vaticano II abre, ¿verdad?, esa perspectiva y dice, existe la urgencia de comunicar y transmitir a los demás lo que se ha experimentado a través de la palabra de Dios. Nuestra fe se apoya en la historia, ver y oír obras y palabras, avalada por el testimonio apostólico. Por eso les decía que una característica del Nuevo Testamento es que están basados en la apostolicidad de la iglesia, en los apóstoles, ¿verdad? Los testigos oculares, mirada de fe, como decíamos también cuando hablamos de la teología fundamental y de la cristología. La resurrección de Jesús, lo que les comentaba en ese tema que vimos. La revelación posee una dimensión histórica y real, no es una creación de la mente o algo irreal, ¿sí? Hay quienes dicen, pues, como lo comentábamos en algún momento, que es que la Biblia fue inventada por la iglesia, ¿no? Entonces, no es un invento, es una creación, no es una creación de la mente o algo irreal, sino es algo histórico y muy real, ¿verdad? Bien. Tercer punto, el hombre está llamado a participar en la vida divina dentro de la comunión eclesial, para que también ustedes vivan en esta unión nuestra que nos une con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La finalidad de la revelación está orientada a vivir en comunión con Dios. El proyecto de Dios se da en el nosotros comunitario y eclesial. No es asunto individual, sino comunitario. Y también esto lo hicieron porque por ahí de 1965, 66, que terminó el Concilio Vaticano II, de elaborarse, 1962, 1965, hubo un auge de protestantismo, ¿verdad? Martín Lutero comenzó y de hecho antes del Martín Lutero hubo sectas, ¿no? Que son las herejías, ¿no? Los herejes formaron sectas, iglesias antes de Martín Lutero, pero con Martín Lutero nace el protestantismo y la reforma, ¿verdad? Y comienza una separación de iglesias, pero para estas fechas de 1965, 60, 65 al 70, surgen así como hervidero, como se agua hirviendo, muchas sectas, muchas iglesias. Entonces, el Papa, viendo también esa situación, dice, bueno, o más bien el concilio dice, la finalidad de la revelación está orientada a vivir en comunión con Dios y el proyecto de Dios se da en el nosotros comunitario y eclesial. No es asunto individual, sino es asunto comunitario. Y puesto que las iglesias que surgían, ¿verdad? Lo hacían de manera individual, sin tener esa unión eclesial con el magisterio, con el Papa, con los padres conciliares en esa época, pues entonces había iglesias que lo hacían a su individualismo. De hecho, dentro de este Concilio Vaticano II surge un otro cisma,
¿verdad? ¿Cómo se llama este cardenal? Este, hay un cardenal que se sale en ese periodo de la iglesia y forma su propia iglesia, que es la iglesia tridentina, en la congregación de San Pío X. Otra se me fue el nombre del obispo, el cardenal que se salió, y que han estado buscando volver a la comunión con la Iglesia Católica. Ya lo hicieron a través del Papa Juan Pablo II, del Papa Benedicto, del Papa Francisco. No sé si ahora con el Papa León vayan a buscar volver a la comunión de la Iglesia, pero ya ha habido tratados con estos obispos, con esta iglesia que se separó y que hasta en México llegó, ese pensamiento de este obispo que se salió, y que hoy en día andan buscando volver a la iglesia, ¿no? Ha habido algunas cuestiones por las cuales no se les ha dado esa oportunidad de volver, pero seguramente ya en algunos años más volverán a entrar a la comunión con la iglesia. Precisamente por eso, porque muchos de los que en su momento fueron o nacieron de esto, pues estaban fieles a lo que eh, obispo salió, y ahora muchos de ellos pues quieren volver a la iglesia. A ver, déjenme ver si lo encontramos rápido aquí. ¿Verdad? A ver, mm, de hecho también aquí está. También, bueno, el Concilio Vaticano II, que duró de 1962 al 65, no provocó un cisma en el sentido de una ruptura formal y organizada de la Iglesia Católica, como los cismas de 1954 entre la separación de la Iglesia de Oriente y de Occidente, o el cisma de Occidente, con múltiples papas, ¿no? De hecho, ahí están los antipapas, ¿no? Y lo que marcó la historia de Martín Lutero. Pero el cisma nace del Concilio Vaticano II con Marcel Lefebvre, los lefebristas, que así se les llama. Era un obispo, un arzobispo francés, quien fundó la Fraternidad Sacerdotal San Pío X en 1970, rechazando las reformas del concilio y buscando mantener la tradición antes del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Entonces, Lefebvre y sus seguidores consideraban que la reforma del Concilio Vaticano II, especialmente en liturgia y ecumenismo, eran una desviación de la fe católica. En 1988, Lefebvre, Lefebvre ordenó obispos sin autorización papal. Ahí viene el rompimiento, lo que llevó a su excomunión y la consolidación de un cisma en Roma, ¿verdad? Este, y la fraternidad sacerdotal, San Pío X sigue existiendo en la actualidad, aunque ha habido intentos de reconciliación con la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces sí ha habido acercamientos y que les digo, tal vez en un futuro eh, puedan volver a la comunión de la fraternidad eclesial con la Iglesia. Bien, no es asunto individual, de febrero lo hizo así, ¿verdad? Fue un asunto individual y se quiso separar, ¿no? Bueno, hay un surgimiento también de iglesias protestantes. Bueno, y finalmente, ya vamos terminando este proemio, esta tan sencilla referencia a esto de la historia del concilio de la Dei Verbum, método y finalidad. Y así, siguiendo las huellas de los concilios Tridentino y Concilio Vaticano II, perdón, y Vaticano I, vuelvo a repetir, ya lo he dicho muchas veces, los concilios no se superan, ¿verdad? No se derogan, ¿verdad? No quedan excluidos los concilios anteriores, sino los concilios son los que mantienen la fe de la iglesia, ¿verdad? Entonces, eh, que el método y finalidad, dice juntan el concilio de Tridentino y el concilio Vaticano primero, era como huellas, para siguiendo las huellas de sus concilios, y este concilio quiere proponer la doctrina auténtica sobre la revelación divina y su transmisión para que todo el mundo, con el anuncio de la salvación, oyendo, crea y creyendo, espere y esperando, ame. ¿Ya? Ahora, el concilio se sabe sucesor de los concilios anteriores, Trento y Vaticano I,
que han abordado de alguna manera esta temática. Ahora, con las nuevas luces, fuera del contexto polémico contra la Reforma protestante y contra la corriente racionalista, el Vaticano II profundiza y expone la doctrina sobre la revelación y su transmisión, ¿no? Entonces, el Concilio Vaticano profundiza, el segundo, Vaticano II, profundiza y expone la fe, bueno, la doctrina de la revelación y su transmisión, dadas ya por el Concilio de Trento y por el Vaticano I. O sea, ya lo que habían hecho ellos fue bueno, y ahora de esta manera profundiza más, ¿verdad? Y aquí está precisamente lo que les decía, ¿no? Hay un contexto afuera muy polémico que es la reforma protestante y las corrientes racionalistas que van surgiendo y que van atacando también pues a la iglesia en su conjunto. Bien, Em, el proverbio se cierra con una frase de San Agustín que presenta la finalidad de toda la exposición, suscitar una respuesta total del hombre ante el anuncio de la salvación, ¿verdad? Bien, y pues ahí termina, digamos, este pequeño análisis muy breve del Concilio Vaticano II sobre la Dei Verbum, ¿verdad? Bien, si Dios nos los permite, en la siguiente transmisión vamos a comentar algunos puntos, no todo, porque perdón, la Constitución dogmática sobre la divina revelación tiene, de hecho, todo es esto de las constituciones, todo está bien estructurado, hermanos, todo está bien estructurado. Tiene 26 puntos, no, igual y lo podemos ver todo completo, ¿verdad? Son muy pocos puntos. em, Viene aquí la fecha, Roma en San Pedro, 18 de noviembre de 1965, y firma yo, Pablo, obispo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Precisamente les comentaré les comentaremos algunos aspectos, pero em, capítulo 1 habla sobre la naturaleza de la revelación, el capítulo 2 sobre la transmisión de la revelación divina, el capítulo 3 la inspiración divina e interpretación de la Sagrada Escritura, el capítulo 4 el Antiguo Testamento, el capítulo 5 el Nuevo Testamento, capítulo 6 la Sagrada Escritura en la vida de la iglesia y fin, ¿verdad? Un epílogo y termina. Bien, y sí quisiera en la siguiente transmisión comentarles un poquito cómo está estructurado los documentos conciliares para que vean en qué eh, está de tal manera que lleva un orden, aunque algunos documentos, algunas constituciones y algunas declaraciones hayan terminado antes de que terminara el concilio o terminaran cercano a la fecha de la finalización del concilio, todas van en un orden, ¿verdad? No fue así de que, hoy salió esto, pónganlo, hoy salió esto, pónganlo. No, sino, o sea, hay un orden, hay una estructura del Concilio Vaticano II. Bien, con esto terminamos, hermanos, en esta ocasión y si Dios nos los permite, en la siguiente transmisión iremos ya concluyendo. Vamos a terminar con nuestra oración pidiendo la pronta beatificación del siervo de Dios, Fram Duf, y en este día del Sagrado Corazón de Jesús, encomendarnos a Él, ¿no? Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, ¿verdad? El Señor Jesús nos ha abierto su corazón para que nosotros tomáramos de su corazón que sale sangre y agua, ser llenos de esa gracia de Dios. Entonces, en ese sentido, hoy también nos encomendamos al Sagrado Corazón de Jesús y mañana sábado al Inmaculado Corazón de María. Que nuestra Madre también nos acompañe y nos proteja siempre. Vamos a pedir pues la pronta beatificación del siervo de Dios, Fran Duf. Dios Padre nuestro, tú iluminaste a tu siervo Fran Duf con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y el lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio de enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste, por los beneficios obtenidos para la Iglesia, por su fe intrépida y radiante.
Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia, la paz del mundo y el aumento de nuestros presidium. Te pedimos también que si es tu voluntad sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María, secula seculorum. Amén. Que pasen un excelente día, que Dios les bendiga y si Dios nos permite, nos vemos en la siguiente transmisión. Saludos y bendiciones a todos.